nadie, donde nadie lo ve, al principio lo ponemos, ¿por qué? Porque decimos, no, o sea, qué vergüenza, ¿no? Que nos digan, que me escuchen estar hablando. Entonces, y ese es el primer paso, ¿no? El primer paso es hacerlo aún con vergüenza, aún con temor a que te critiquen, ¿no? Porque eso muestra qué tan comprometido estás con crear riqueza. Porque si todavía te da vergüenza, entonces quiere decir que tu compromiso no está tan fuerte. ¿Ok? Entonces, eso es para que midas. ¿Ok? Vamos al cuarto archivo de riqueza. Dice, los ricos buscan impacto y valor y los pobres se limitan, piensan en grande. Y esa es realmente una de las razones por las cuales yo decidí empezar utilizar estas plataformas. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que, o sea, tenía que agrandar mi zona de confort, ¿no? Ponerme un poco más incómodo, hacer cosas diferentes. Entonces, ¿y por qué? Porque, o sea, como les digo, este archivo literalmente me hizo entender eso, ¿no? Pensar en grande. De hecho, hay un libro que se llama La magia de pensar en grande, en algún momento lo vamos a leer, ¿no? Donde realmente dice, como piensas es como actúas, y como actúas es como tienes resultados, ¿no? Los ricos, o sea, van con todo. Fíjate, hay un documental en YouTube de un multimillonario, dice, es a millonario en 90 días. ¿Ya? Entonces, este millonario, este señor se puso la meta de hacerse millonario, ya juntar $1 millón. Él ya era millonario, pero mucha gente le decía, ¿sabes qué? Eres millonario, ¿por qué? Porque, claro, te han heredado, quizás has tenido suerte, y él se propuso generar $1 millón en 90 días. Y todo eso lo documentó. Primero que hizo, se fue a una ciudad donde nadie lo conocía, ¿ya? Y ahí empezó a trabajar. ¿No? Lo primero que hizo fue buscar empleo, ¿no? Y buscó muchos empleos, tenía 2, 3 trabajos, creo, y en su tiempo libre empezó a buscaba en la basura cosas que servían y las vendía. Y algo muy interesante que él dijo es que mientras más anzuelos tenga en el mar, en el agua, decía, hay mayor posibilidad de poder pescar más peces, ¿no? Entonces, y al principio es así, ¿no? Al principio, en el emprendimiento que estés, ¿no? Si estás abriendo un negocio, o sea, busca diferentes fuentes de ingreso, qué hacer, ¿no? O sea, pero enfocado en tu negocio, ¿ya? Enfocado en hacer crecer tu negocio, enfocado. Porque al principio pensamos que hay que diversificar, dicen, ¿no? Y buscas invertir en un lado, en otro lado, y no solamente divides tu esfuerzo, divides tu enfoque, divides tu energía, y lógicamente no vas a tener un resultado esperado. ¿Ok? Dice, en la acción plantea un proyecto que beneficia a miles, no a unos pocos. Busca qué modelos de negocio benefician. Primero, entiende que si tú tienes un empleo, ya, tú vas a ganar por ese empleo y vas a percibir un solo ingreso. Si eres autoempleado, como dice Robert Kiyosaki, si eres autoempleado, vas a poder impactar o llegar a una cantidad limitada de personas. ¿Ok? Pero si de pronto tú creas un sistema, ya, un sistema que impacte a miles de personas, obviamente que vas a generar mucho más dinero, ¿no? Entonces, hay muchas fuentes hoy en día de ingresos, ya sea franquicias, por ejemplo, el marketing multinivel o redes de mercadeo, ¿no? Por ejemplo, hay bienes y raíces, hay muchas formas de invertir. ¿Ok? Hay muchas formas de poder crear sistemas que lleguen a muchas personas. ¿Ok? Incluso, por ejemplo, la plataforma del TikTok, muchas personas, o sea, la gran mayoría de personas están aquí justamente por eso. ¿Ok? La gran mayoría de las personas están aquí justamente por eso, porque hemos podido contactarlos, llegar a muchas personas y muchos de ellos están aquí. Entonces, pero no es suficiente, hay que trabajar más, ¿no? Hay que crecer más. ¿Ok? Entonces, vamos al archivo número 5. Se centran en oportunidades. Los ricos ven oportunidades, los pobres ven obstáculos. ¿No? Mire, yo les comento algo que a mí me hizo mucho sentido este archivo de riqueza, ¿no? Uno de mis hijos es muy buen negociante, es muy buen negociante desde niño. ¿Por qué? Porque él aprendió a, él aprendió
a crear a hacer negocios desde muy pequeño, porque leía desde muy pequeño Piense y hágase rico, El cuadrante del flujo de dinero, Vendes o vendes. ¿Por qué? Porque como yo tenía esos libros, entonces él quería leer junto conmigo. Entonces, y aprendió a leer y empezó a hacer negocios. Yo recuerdo una vez que él él empezó a vender pan integral en Santa Cruz, en Bolivia. Entonces, y como el clima en Santa Cruz es bastante cambiante, entonces él estaba vendiendo su pan y de pronto, de pronto se nubló, ya, se nubló y, y empezó a querer llover. Entonces, y él corriendo guardó su pan y vino corriendo a la casa y dejó su pan. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? No, es que está empezando a llover. Ay, ¿qué vas a hacer ahora? Y se fue a una tienda y compró unos ponchos para la lluvia. Y se salió corriendo a vender ponchos para la lluvia o sea, salió y entró de nuevo y lo vendió rapidísimo y a buen precio. Entonces, y él aprovechó la oportunidad. Pero mi otro hijo, que también vendía pan, dijo, uy, ya está lloviendo, no, ya no se puede vender y guardó su pan y se puso a ver televisión, ¿no? Se puso a ver una película. Entonces, uno me pensaba de diferente forma a otro. Ya, ni malo ni bueno, forma de pensar solamente diferentes, nada más. Entonces, hoy en día ambos hacen negocio, los dos son socios, ya, pero eso me hizo ver, ¿no? O sea, cómo es que pensamos diferente y actuamos diferente, ¿no? Actuamos diferente y obviamente tenemos resultados diferentes. Entonces, y es que la riqueza nace ahí con el pensamiento, con las decisiones que tomas enfocado a la información que tienes en tu mente, ¿no? De acuerdo a la información que entra a tu mente, es que tú puedes ver si hay oportunidades o obstáculos. Bien, y aquí dice, ¿cuál es la acción? Identifica hoy tres oportunidades en tu entorno. ¿Qué puedes hacer? ¿No? ¿Qué puedes hacer que puede generarte ingreso? ¿No? O sea, oportunidades. O sea, recuerda que nosotros somos solucionadores. Como emprendedores, somos personas que solucionamos cualquier necesidad en el mercado, ¿no? Y mientras a más personas, ¿ya? Le soluciones sus problemas, a mayor cantidad de personas que les puedas solucionar, más dinero vas a generar. Entonces, convirtámonos en expertos solucionadores de problemas. ¿Ok? Bien, vamos al archivo número 6. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Qué les parece? A ver, coménteme o escríbame. ¿Está interesante? ¿No está interesante? ¿Qué les parece? Él está muy interesante, gracias. Ahorita, bueno, estoy por la calle, pero igual estoy escuchando aquí, aprovechando. Excelente, genial, genial. Entonces, qué bueno que les esté interesando. Bien, ahora vamos a continuar con el archivo número 6, ¿no? Los ricos admiran a otros ricos, aprenden de ellos, los pobres los critican, ¿no? Y eso es real, eso es real. Aquí no le ha pasado que quizás has estado con alguno de... Gracias, gracias, Beatriz. Bienvenida, Beatriz, gracias, gracias. Gracias, Ismael, muy interesante. Así es, continuamos. Bien. Aquí no le ha pasado que quizás haya estado con un familiar que cuando de pronto vio pasar a un conocido en un auto nuevo, ¿no? Y le decía, mira, ¿sabe Dios cómo habrá comprado ese auto? ¿No? ¿Sabe Dios qué habrá hecho para comprarse ese auto? ¿No? Y nosotros aprendimos de esos, de nuestros padres, de nuestro entorno, a juzgar también. No, entonces, pero al contrario, ¿no? Uno tiene que, o sea, aprender qué hace. Un amigo hace mucho tiempo me dijo, mira, si yo tuviera la fortuna, Ismael, de tener un amigo como el que tú tienes, me dijo, yo de veras no me desprendería de él, me dijo, sí. Estaría todos los días, o sea, dejaría todo por irme a vivir con él. De verdad, me dijo. ¿Por qué? Porque él ya es rico, me dice, él ya gana millones. Entonces, ¿el qué crees que te va a enseñar? Riqueza. Eso te va a enseñar, ¿ya? Entonces, y así. Y bueno, y es que ahí entendí, ¿no? Que tenía que aprender. Entonces, y empiezas a conversar y empiezas a hablar. Y créeme, a los ricos les gusta, o sea, les gusta enseñar, ellos quieren compartir. Lo que pasa es que a los pobres a muchos de los pobres no les gusta aprender, ¿no? Y son pobres por falta de información, ¿no? Son pobres por falta de información.
Bien, bien, es más, cuando los critican se alejan, ¿no? Los miran mal, ¿no? Piensan que de alguna forma ilícita, y eso también tiene que ver con los programas que vemos en televisión. Siempre en las novelas el rico es el malo, ¿no? En muchas películas el rico es el malo, es el ruin, el explotador, entonces, y eso aprendemos. Y vemos a los ricos, sí hay, pero obviamente no es la mayoría, ¿no? No es la mayoría. Pero como ese tipo de noticias vende, entonces, ¿y qué hace la prensa? ¿No? Resalta eso. No resalta eso, pero no resalta, por ejemplo, las acciones que hacen muchos ricos, ¿no? Pues si te das cuenta en cada catástrofe, ¿no? En los tsunamis, en los terremotos, y hay muchos ricos que donan millones de dinero, ¿no? A reconstruir ciudades, a crear hospitales. Entonces, ¿por qué? Porque son así ellos. Pero eso no vende, eso es lo que no vende. Entonces, lo que vende es lo que atacan, el daño que hacen, algunos de ellos, ¿no? Entonces, y eso por eso es que uno se crea una idea equivocada de los ricos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la acción? Busca un mentor, ¿ya? Busca un mentor, el que tú quieras, ¿ya? El que tú quieras, busque ese mentor, que se asemeje con lo que tú haces, ya, busque ese mentor y si no tienes uno, empieza a leer biografías. Les vuelvo a recomendar un libro que se llama Mi primer millón. No, Mi primer millón es un libro espectacular, ¿ya? Son de varios autores y habla cómo es que muchos de los grandes millonarios que cambiaron la historia, o sea, vinieron de un mundo, o sea, bastante precario, extremadamente pobres, ¿no? Y eso, además de motivarte, o sea, no te muestra cómo puedes lograr. Por ejemplo, el señor Robert Kiyosaki, por ejemplo, también es un mentor en cuanto a finanzas. ¿Ok? Busca hoy en día en Internet, hay mucha información acerca de eso. Bien, continuamos con el archivo 7. Dice, los ricos se relacionan con ganadores. La energía y la mentalidad de tu entorno influyen en ti. Eso es muy importante. Dicen que si tú andas con cuatro, dice, con cuatro borrachos, el quinto vas a ser tú. Si andas con personas que tienen gripe, o sea, obviamente te van a contagiar la gripe, ¿no? Porque, o sea, es la influencia, es el círculo de influencia. Entonces, ve, ¿no? Ve tu círculo de influencia. Aquí en la acción dice, aléjate de personas negativas y acércate a quienes piensan en grande, ¿no? Y si tú estás cómodo en ese círculo, ya es hora de salir de ese círculo y ponerte incómodo y rodearte de personas que te pongan incómodas. ¿No? Personas que te obliguen, que te motiven a mejorar, ¿no? Que te motiven a salir adelante, ¿no? Que te motiven a correr nuevos riesgos, ¿ok? Entonces, no quiere decir que si de pronto, muchos dicen, hace unos días, una persona comentó, dijo, entonces, mi esposo es negativo, entonces me tengo que separar. No, no te tienes que separar, no se trata de destruir hogares, sino simplemente se trata puede hablar, puede decir muchas cosas, ¿no? Pero ya no puede ser parte de tu círculo de influencia, de tu círculo íntimo. Obviamente uno tiene que separar el trabajo con la familia, ¿no? Los negocios con la familia. Entonces, o incluso cuando él vea que tú estás teniendo resultado, él o ella vean que estás teniendo resultado, créeme que se va a acoplar y va a querer ser parte, ¿ok? Entonces, así es, o en algunos casos incluso se aleja, pero es parte de lo que tiene que pasar, ¿ok? Bien, continuamos. El archivo número 8 dice, están dispuestos a promocionarse. Los ricos venden y hablan no, vender y hablar de tu valor no es arrogancia, es necesario. O sea, tienes que contarles quién eres para que se enteren, o sea, para que sepan de ti, cómo se van a enterar. ¿Ok? Entonces, y si tú, por ejemplo, ¿cuál es tu producto? Tu información, conocimiento, si tienes algún producto, un producto que puede solucionar algún problema, que puede ayudar a las personas a sentirse mejor, si tienes, por ejemplo, un servicio que puede ayudar a las personas a mejorar, a crecer, ¿no? Personalmente, económicamente, entonces tienes que empezar a promocionarlo.
Si no, no, si no, nadie se va a enterar. Hoy en día dicen, si no estás en las redes, no existes. Entonces, y es por eso que uno tiene que empezar a crear, ¿no? A crear imagen, marca personal, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál es la acción? Dice, comparte públicamente tu producto, servicio o talento, ¿no? Tu producto, servicio o talento. Y créame, todos tenemos un talento, ¿no? Convirtámonos en buenos servidores. Y si tienes un producto en mano que te ha servido a ti, que crees que puede ayudar a muchas personas, empieza a compartirlo, a promocionarlo. No empieza por todas las redes sociales. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el TikTok, que hoy en día es una plataforma espectacular. Es una tienda, pero bastante, bastante amplia, que puede llegar a miles de personas, ¿no? En diferentes países. ¿Ok? Vamos con el archivo número 9. Dice, son más grandes que sus problemas. Esto es muy importante. Los ricos se enfrentan retos, los pobres se rinden, ¿no? Los pobres quieren ser ricos hasta cuando se pone difícil. Mucha gente quiere ser rica, quiere salir de donde está, hasta cuando se pone difícil. ¿Ok? Ya será muy claro. A ver si me ayudan con el micrófono, por favor. ¿Ok? Gracias. Bien. La mayoría de la gente, ¿verdad? Quiere salir de su zona, de su situación actual, quiere ganar mucho dinero, quiere viajar por el mundo, quiere vivir en mejores lugares hasta cuando se enfrenta con desafíos nuevos, hasta Vamos, que realmente se pone difícil. Y ahí dicen, pero es que bueno, yo sí, espérate la que- energía, a ver si, hola, hola, la a ver si me energía, ayudan con el aguantaba micrófono. la risa. ¿Cómo es que? A ver, ¿quién está con el micrófono? Juan Quilá, si me ayudas con el micrófono, por favor. Vamos a apagarlo. Ok, gracias. Bien, entonces, continuamos. Dice, eh, los ricos, o sea, buscan aprender, entienden que los problemas son desafíos para aprender algo nuevo, para sacar una nueva versión de ti. Ya, pero el pobre no, el pobre se rinde, busca excusas, ¿no? Y hay un refrán, una frase que dice, ¿no? Puedes tener o 1 millón de excusas o 1 millón de dólares, pero jamás los dos juntos. No, eso ya depende de ti. ¿Qué quieres tener? Reemplaza excusas por dinero, ¿ok? Y como alguien dijo, ¿no? Si te pagaran, ¿no? Si te pagaran $10,000 por deshacerte de cada excusa, decía, ¿no? De cada excusa que tienes, o sea, ¿de cuántas excusas te desharías? De muchas, decía. Pues eso te está costando tener esas excusas, ¿ok? Dice, ¿cuál es la acción? Enfrenta hoy un problema, dice. Ya, un problema pendiente sin posponerlo. O sea, ¿qué desafío tienes ahorita, no? Enfréntalo, agarra un papel y lápiz y empieza a escribir el problema y posibles soluciones. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? ¿No? Y empieza, ¿no? Una solución, otra, hasta que te hagas más grande que ese problema, ¿ya? Porque solucionar ese problema requiere que tú crezcas, que tú seas mucho más grande que el problema, ¿ok? Bien, continuamos con el archivo número 10. Dice, los ricos son excelentes receptores. La riqueza requiere saber recibir con gratitud, ¿ya? Los pobres no. Los pobres creen que todos lo saben. Los pobres, mire, los pobres son los que menos agradecen. Ya, son los que menos agradecen. Ya, ellos dicen, o sea, ellos creen que tienen derecho a todo, ¿no? Si no, fíjate quiénes son los que hacen las huelgas, los paros. Los ricos no, los pobres. Ellos quieren obtener más haciendo lo mismo, o muchas veces haciendo menos, y así no funciona. ¿Ok? Dice, y no son agradecidos. O sea, sin embargo, como les dije, el primer principio de la abundancia es ser agradecido, ¿no? Cuando uno deja de agradecer, empieza a traer desgracia, porque desgracia es desconectarse de la gracia.
¿no? Empecemos por agradecer, ¿no? Agradezcamos el que estamos aquí, por ejemplo, el que tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo información, porque hay gente que no tiene acceso, quizás no tiene un teléfono, quizás no tiene acceso a internet, ¿no? Entonces, no hay eso, o sea, agradece que tienes esta información, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? En la acción dice, cada vez que alguien te diga, te dé algo, di gracias, lo recibo con abundancia. Así te vas caminando por la calle y te encuentras 20 centavos. Yo tengo una amiga, ¿ya? Que hace eso, ¿no? Una vez encontró un boliviano, ¿ya? Un boliviano, estábamos en Bolivia, y cómo festejó con que se encontró un boliviano, ¿no? Y eso es abundancia, porque si eres agradecido en lo poco, ¿no? También vas a poder ser agradecido en lo mucho. ¿Ok? Entonces, vamos al archivo número 11. No, los ricos eligen que se les pague por resultados. ¿Ok? Y los pobres no, ellos eligen que se les pague por su tiempo. ¿No? O sea, ¿cuánto van a ganar? De acuerdo a las horas. Es que si me pagan, yo me quedo más horas. ¿No? Si me suben el sueldo, hago esto. Y si no, no lo hago. Condicionan su esfuerzo. ¿No? Y es al revés. Uno tiene que dar todo lo que pueda dar. ¿No? Y es inevitable, o sea, la ley ya de la correspondencia, o sea, como dices, y es una ley, vas a recibir, o sea, de acuerdo a lo que tú des, pero al principio uno tiene que dar, no medirse, ¿ya? Entonces, y aquí dice, no, prefieren comisiones, negocios e inversiones, no salarios fijos. Ojo, no es que estemos en contra de los salarios fijos, sino que está bien al principio, ¿no? Al principio tener un salario fijo está bien, pero mientras, ¿no? Mientras creas un ingreso, ya, un capital, ¿para qué? Para emprender. Porque si quieres tener una vida de abundancia, si quieres tener una vida de millonario con un empleo, no lo vas a hacer. O aquí alguien conoce un empleado que es millonario, ¿no? Que tiene un estilo de vida, ¿no? Para comenzar, no tienen tiempo. No tienen tiempo, ¿ok? ¿Cuál es la acción a tomar? Diseña al menos una fuente de ingresos variable. Si tú estás teniendo un empleo actualmente, que está súper bien, no es ni malo ni bueno, ¿ya? Empieza a crear otra fuente de ingresos, ¿no? Que no sea otro empleo, que sea un emprendimiento, ¿no? Algo que te permita. Hoy en día, como les vuelvo a repetir, las redes tienen esa ventaja, ¿ok? De poder crear un ingreso adicional. Entonces, vamos con el archivo 12. Dice, los ricos piensan en ingresos pasivos, los pobres solo en ingresos activos. O sea, un ingreso pasivo es que genera ingresos así tú no estés. ¿No? Por ejemplo, los departamentos que se alquilan, el dueño no está en todos los departamentos, ¿no? Pero mes a mes recibe alquileres. Crean un sistema que les genera ingresos. Por ejemplo, los supermercados. No, los supermercados aquí en Perú son Plaza Vea, Totus, en Bolivia son Hipermaxi, los que he conocido, ¿no? Son Hipermaxi, habían otros, Fidalga creo que había otro. Entonces, los dueños no están ahí cerrando las tiendas, abriendo las tiendas, no están haciendo caja, no. No, tienen un sistema de personas que se encargan de eso, ¿ok? Entonces, esos son ingresos pasivos porque les genera ingresos, o sea, no estando ellos. ¿Ok? Y tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Hoy en día hay muchos sistemas, por ejemplo, las redes de mercadeo es una muy buena opción, porque o sea, una mínima inversión y te puede generar al principio, o sea, al principio uno tiene que trabajar, como cualquier emprendimiento. Si tú hables una cadena de cafeterías, tienes que trabajar al principio. No, les comentaba este amigo millonario que tengo, ya, yo recuerdo que al principio él mismo hacía pan, se levantaba a 3 de la mañana, a veces se acostaba a las 11 y hacía el pan y él mismo lo distribuía hasta que empezó a crear, ¿no? Él ya sabía crear sistemas de distribución. Hoy en día hay gente, él solamente va y observa y ve qué mejoras hacer, cómo hacer crecer su empresa, porque ya no es un negocio, ya es una empresa. Un negocio es cuando tú estás presente. Una empresa es cuando no estás. Hay un sistema que hace todas las cosas por ti.
¿Ok? Entonces, eso es, ¿no? Crea un plan con al menos 3 ideas de ingresos pasivos. ¿Ok? Número 13, archivo número 13. Administran bien su dinero. Eso es muy importante. ¿No? Dice, la riqueza se logra con disciplina financiera. El pobre administra, perdón, el rico administra su dinero. El rico primero ahorra, invierte y después gasta. El pobre primero gasta y si le queda, que muchas veces no le queda, ahorra e invierte. Por eso es que siempre tiene que trabajar. ¿Ok? Y es así como funciona. ¿No? O sea, literalmente la riqueza, dice, como dice aquí, se logra con disciplina, disciplina financiera. O sea, si eres, como dice, si eres disciplinado en lo poco, o sea, cuando tengas mucho, o sea, también vas a poder ser disciplinado, pero no va a llegar a tu vida riqueza, abundancia, no, si no eres capaz de administrar esa poca cantidad de dinero que ingresa hoy en día, independientemente de la cantidad de dinero que ingresa. ¿Ok? Bien, entonces dice, acción, abre tu cuenta de libertad financiera y pon el 10% de tus ingresos. Si quieres, abre tu cuenta. Si quieres, guárdalo en un sobre, pero es más recomendable abrir una cuenta. ¿Ya? Hay algunos que sugieren abrir una cuenta a plazo fijo. Eso es de acuerdo a cada uno. ¿Ok? Abres tu cuenta y depositas el 10% y no lo tocas, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque es tu futuro. Y como una vez alguien me dijo, ¿no? ¿Qué podría ser más importante que tu futuro? Entonces, nada. Entonces, crea una fuente de riqueza, ¿no? Crea una fuente de riqueza y el mejor momento es ahora. No es mañana, no es cuando termine de pagar mis deudas, no, es ahora. Yo recuerdo cuando yo conversé con este amigo millonario, él me dijo igual, ¿tú tienes ahorros? No, es que tengo muchas deudas. Me dijo, porque no tienes ahorros es que tienes muchas deudas. No le entendí. Es que si tú ahorrarías, me dice, invertirías, crearías otra fuente de ingreso. Y me lo explicó rápidamente. Y ahorita tú dependes de un solo ingreso, por eso es que te cuesta salir de tus deudas. Pero si tú creas, ya si tú creas otra fuente de ingreso, ya son dos fuentes de ingreso, o sea, dos contra uno, ¿quién gana? Me dijo, sí. Ah, tienes razón, ¿no? Y empecé, ¿no? Y empecé. Y hay momentos en que, o sea, como cualquier hábito, ya dejé de ahorrar, pero de nuevo volví a la carga. ¿No? Recuerdo que siempre les cuento esto, que cuando un tiempo, o sea, estaba económicamente quebrado, ¿ya? Y mi hija siempre andaba conmigo y mi hija decía, papá, ¿por qué no vuelves a organizar tu dinero en sobrecitos? Yo me acuerdo que cuando tú organizabas tu dinero en sobrecitos, no te faltaba dinero, me dijo, sí. Entonces, wow, dije, si me lo dice mi hija, que en ese entonces tenía 10 años, 11 años, ¿no? Entonces tenía razón. Entonces, y es cuando empecé nuevamente, 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 ¿no? Entonces, o sea, y administrar tu dinero te da paz, te da tranquilidad, porque cuando no administras tu dinero, estás con la preocupación, ¿no? De que, ¿será que me estoy gastando? Y si me falta, y si no me pagan, y si pasa algo, ¿no? Entonces, si no voy a poder pagar, porque estás, o sea, no tienes el control de tu dinero. No andas a ciegas, gastas a ciegas, sale y sale, ¿ok? Entonces, pero cuando administras tu dinero, organizas tu dinero, sabes de dónde sale cada centavo, ¿no? Sabes de dónde sale cada centavo. Ok. Sabes de dónde sale cada centavo. Entonces, y eso te da tranquilidad, te da paz. Bien. Entonces dice aquí, como dice, ¿no? Abre una cuenta. ¿No? Y deposita el 10% que es tu futuro. Vamos con el archivo número 14. Dice, los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Los ricos invierten. Los pobres solo gastan. ¿No? O sea, profundizando es la continuación del archivo número 13. O sea, los ricos invierten, buscan crear activos, buscan crear nuevas fuentes de ingreso. Los pobres solo gastan. ¿No? Y me acuerdo que alguien me dijo un ejemplo, mira, ¿quién va a comprar a los malls? ¿El rico o el pobre? Me dijo así, el pobre. ¿Y quiénes son los dueños de los malls? Me dice, ¿los ricos o los pobres? Los ricos, me dijo. Y es así, me dijo. O sea, el pobre es el que más consume.
Es el que más consume. El pobre está a la moda, por decirlo así, ¿no? Se compra, está a la moda, aunque en crédito, aunque con tarjetas, pero está a la moda. ¿Ya? El rico no. El rico está en short y polera y sayonaras, ¿no? Pero está en una playa del mundo, ¿no? Y sin deuda. No tengo familiares que se endeudan para, para irse de viaje, para irse de paseo, ¿no? Conozco mucha gente, ¿no? Que lleva a sus hijos a colegios que tienen que endeudarse para poder pagar, ¿no? Que están con una tarjeta aquí, con una tarjeta allá, o sea, porque son muy buenos gastando, ¿no? Pero no saben invertir. Y es simple y sencillamente por falta de información. ¿Ok? Dice, ¿cuál es la acción? Elige un área de inversión, invierte, ya sea en inmuebles, en bolsa, en negocios, y empieza a formarte. Si inviertes en inmuebles, empieza a buscar información, bienes y raíces. En la bolsa, igual empieza a buscar información en la bolsa. No, en negocios, empieza a buscar información en cualquier negocio, restaurantes, comida, multinivel, o sea, busca información y empieza a formarte, hazte profesional en lo que hagas, no, hazte experto en lo que hagas. ¿Ok? Entonces, vamos al archivo número 15. Dice, los ricos actúan a pesar del miedo, ya. Y los pobres, obviamente, esperan el momento perfecto. ¿No has escuchado que cuando tú le ofreces un proyecto a alguien o le invitas a un proyecto a alguien o le hablas de un emprendimiento a alguien, te dice, es que mira, déjame, voy a aprenderlo bien, bien, voy a estudiarlo bien, bien, ¿ya? Y de ahí arranco. Es que dice, no, mira, ahorita estoy, mira, estoy ocupado, estoy así en mi trabajo, pero espérate que me haga un tiempo, ahí arranco, ¿no? Y lo vamos a hacer con todo, dice, hay gente que nunca arranca. Ya, es que el miedo es algo que paraliza a mucha gente, ¿no? Pero si realmente tú quieres salir de donde estás, tienes que actuar a pesar del miedo, ¿no? Como les comentaba en el club de lectura, dice, la vida que tú quieres está detrás de la acción que estás evitando hacer, por miedo, o por vergüenza, o por el que dirán, ¿no? Y el miedo y la vergüenza no pagan tus cuentas. El miedo y la vergüenza no cubren tus gastos. Entonces, tenemos que actuar a pesar del miedo y la vergüenza. No está bien, o sea, está bien que sientas miedo. Todos sentimos miedo. En algún momento todos nos avergonzamos. Pero si dejamos que nos paralicen, nos vamos a quedar ahí. ¿Ok? Nos vamos a quedar ahí. Entonces, ¿cuál es la acción? Da un paso hoy hacia un proyecto que posponías. ¿Qué proyecto estás posponiendo? Si quieres vender algo, si quieres a arrancar un negocio, si quieres hacer una inversión y lo vienes postergando, esperando el momento perfecto, simple y sencillamente es miedo. Es miedo. Ya entonces, en algún momento, mi madre estaba buscando comprar un departamento y buscaba un departamento y le encontraba siempre al lado, algún defecto. Es que la ventana es muy pequeña, que el piso no le gustaba, que la ubicación, que eso, y hasta que al final un día nos sentamos a conversar y bueno, le hicimos saber que pues que era miedo. No, sí tiene razón, dijo, ¿no? Entonces, al día siguiente invirtió, buscó o sea, según ella, esa era la mejor opción en ese momento, invirtió y ya ha hecho andar su negocio de bienes y raíces, ¿no? Entonces, pero es a pesar del miedo. O sea, el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? El miedo siempre va a estar ahí y la única persona que puede pasar ese miedo, o sea, eres tú, nadie te va a ayudar, nadie lo va a hacer por ti. De hecho, nadie tendría que hacerlo por ti. Porque si tú lo haces, tú mejoras. Si el otro hace, el otro mejora, tú no. ¿Ok? Ahora vamos con los dos últimos. Archivo 16. Aprenden y crecen constantemente. Los ricos nunca dejan de formarse. ¿Ok? Los pobres no, a los pobres les cuesta formarse. Los pobres siempre ponen excusas, es que es muy caro, dice. No, es que hay que viajar, es que en otra ciudad. ¿No? Y yo recuerdo que un amigo o sea, me tuvo que obligar a viajar a otro país, a un seminario, a un taller. Y cuando estuve en ese taller, él me dijo, es que mira, no es la información aquí, Ismael, me dijo, es lo que has hecho, ese paradigma, me dice, esa creencia, cómo te has estirado para llegar a donde estás. ¿Ok? Entonces, y para mí eso fue un gran aprendizaje.
¿Ok? Entonces, y entendí que de todos tus ingresos tienes que destinar el 10% en la educación. En tu educación, puedes invertirlo ya sea en libros, seminarios, talleres, pero es tu educación financiera. Si toda la vida vamos a vivir con el dinero, vamos a utilizar dinero toda la vida. No, dijo alguien, en algún momento dijo que incluso uno es gastador antes de nacer, porque gastas en la ecografía, gastas en, ¿no? En todo eso, incluso hacen fiesta, ¿no? Para definir si es niño o niña. Entonces, ya es un gastador y gasta incluso después de muerto, porque un cajón, un nicho, ya tienen que llevarle flores, tienen que hacer mantenimiento donde estás enterrado. Entonces, es un completo gastador. Si toda la vida vamos a estar sujetos al dinero, ¿no sería bueno aprender las reglas del dinero? No, por supuesto que sí, decía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción? Dice, destina 10% de tus ingresos a la educación y lee un libro de finanzas al mes. No, si es tu intención salir de donde estás. ¿Ya? Y el archivo 17 dice, los ricos se comprometen con la acción. No, los pobres solamente se quedan pensando. No, al final quizás de este resumen, mucha gente va a decir, wow, estuvo interesante. No, qué bonito, de verdad que sí, sí tiene razón, está interesante. Y van a seguir con su vida normal. Y está bien, quizás no es un momento, pero alguien va a decir, es momento de tomar acción, ¿ya? Y empezar a llevar a la práctica todo lo aprendido. Entonces, ahí es donde radica la diferencia, ¿no? Entre los que van a seguir estando con esa mentalidad de pobreza, seguir siendo pobres, y los que van a empezar a amasar fortunas, a crecer. ¿Ok? Y es justo, no es injusto. ¿Ok? La acción dice aquí, inicia ya un proyecto con los recursos que tengas. Empieza con los que tengas. Este amigo que les cuento, que tuvo una cadena de cafeterías, él empezó vendiendo, agarró una jarra de plástico y empezó a vender jugo de piña y con vasitos descartables, desechables, en un mercado de Santa Cruz, en el mercado de la Ramada, los que son de Santa Cruz, los que son de Bolivia. Y hoy en día tiene más de 32 sucursales, solamente en Santa Cruz, tiene otros negocios, ¿ya? Entonces, pero empezó con lo que tenía. O sea, así es que empieza con lo que tienes, empieza con lo que tienes, ¿no? Y en el camino vas mejorando, vas creciendo, ¿ok? Finalmente, la conclusión, ¿no? Y nos queda un minuto también. La riqueza, se pueden volver a conectar, vuélvanse a conectar para continuar, ya para cualquier duda, cualquier pregunta, ya para poder resolver dudas, ya se vuelven a conectar con el mismo enlace, con el mismo link. ¿Ok? Dice la conclusión, dice, la riqueza no depende solo de lo que sabes, sino de cómo piensas y actúas. Muy importante, más importante que saber, que solo saber es actuar. Dice que si no lo has puesto en práctica, no lo has aprendido. Lo has escuchado, pero no lo has puesto en práctica no significa que lo has aprendido. O sea, necesitas llevarlo a la práctica. Ahí radica el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, y esa es la parte que a la gente le cuesta hacer. Porque es bonito escuchar, aprender, es interesante, hacerse sabio, ¿no? Pero llevarlo a la acción requiere mayor esfuerzo, ¿no? Y ahí es donde radica la diferencia, ¿ok? Dice después, cambiar tu patrón financiero y aplicar estos 17 archivos de riqueza transforman tu vida económica. O sea, hay que aplicar esos 17 archivos de riqueza, ¿ok? Y se me acaba de cortar.